Karan quedó impactado cuando alcanzó a distinguir aquella nota que Ceylan tenía entre las manos. Jamás habría imaginado encontrarse con algo así en ese preciso instante, y por eso se quedó mirándola fijamente, intentando descifrar lo que aquello podía significar. Ceylan, al notar que él había visto el papel, trató de justificarse con rapidez, asegurando que probablemente no era nada, que podía tratarse de algo sin relevancia y que no valía la pena darle importancia. Sin embargo, mientras intentaba excusarse, también buscaba apartar el escrito de la vista de Karan, deseando arrebatárselo para que dejara de leer lo que estaba allí escrito. Pero Karan no cedió. Sujetó con firmeza el papel y no permitió que ella lo recuperara. Ella insistió un par de veces tratando de encontrar la forma de recuperarlo, aunque sin éxito alguno. En medio de esa tensión apareció Kutre, de manera repentina. Él alcanzó a notar que el papel había caído al suelo y enseguida intentó recogerlo. Se inclinó con intención de tomarlo, pero Karan reaccionó con rapidez y bloqueó su intento, impidiéndole que lo alcanzara. Sorprendido por aquella actitud tan extraña, Kutre preguntó qué estaba ocurriendo, sin entender por qué tanto misterio alrededor de un simple papel. Ceylan, en un esfuerzo por calmar el ambiente, respondió que no sucedía nada, que no había motivo de preocupación y que en realidad no tenía ninguna trascendencia. Ante sus palabras, Kutre no presionó demasiado, simplemente dijo que si para ella no era importante, entonces para él tampoco lo sería. Aún así, lo vivido dejó a Ceylan con un sabor amargo. La situación la desanimó profundamente y la llenó de tristeza, sin ganas de continuar discutiendo. Finalmente, Karan decidió devolverle el papel y ella, sin pronunciar más palabras, se marchó del lugar. Después de que se retiró, Karan le comentó a su madre que lo mejor era que ellos también se fueran, dando así por concluido aquel tenso momento. Ya en su habitación, Ceylan no dejaba de pensar en lo sucedido. La escena se repetía una y otra vez en su mente como una sombra difícil de apartar. Poco a poco comenzó a sentir un miedo creciente, acompañado de una inquietud que no lograba comprender del todo, como si aquello pudiera traerle consecuencias inesperadas. Al mismo tiempo, Mehmet, alterado y con el rostro desencajado, le exigía a Ferit que le devolviera su teléfono. Pero Ferit se negó con firmeza, asegurando que no tenía intención de entregarle nada. Esa negativa solo provocó que Mehmet se pusiera aún más nervioso. Con desesperación comenzó a explicar que nada de lo que había hecho fue por maldad ni por capricho, sino porque su único propósito era proteger a Leyla. Aseguraba que todas sus acciones se habían guiado por el deseo de cuidarla, incluso cuando eso significaba aliarse con Gonca, aunque sabía bien que ella no era alguien confiable y que su carácter estaba marcado por la oscuridad, asegurando que no tenía intención de entregarle nada. Esa negativa solo provocó que Mehmet se pusiera aún más nervioso. Con desesperación, comenzó a explicar que nada de lo que había hecho fue por maldad ni por capricho, sino porque su único propósito era proteger a Leyla. Aseguraba que todas sus acciones se habían guiado por el deseo de cuidarla, incluso cuando eso significaba aliarse con Gonca, aunque sabía bien que ella no era alguien confiable y que su carácter estaba marcado por la oscuridad. Mehmet continuó confesando. Reveló que incluso había llegado a cambiar el oro con Gonca para que pareciera que Leyla era una persona de mala entraña y poco confiable. Mehmet confesó además que había cambiado el oro con Gonca para hacer parecer que Leyla había cometido un robo que en realidad nunca ocurrió. Afirmó que dentro de lo posible había intentado ayudarla, que jamás dejó de pensar en ella y que siempre estaría a su lado sin importar las circunstancias. Al escucharlo, Ferit ya no pudo contenerse. Lleno de rabia, se lanzó contra él y le dio un fuerte cabezazo que lo tiró al suelo. Pero no se detuvo allí. Una vez caído, Ferit descargó sobre él toda la furia acumulada, golpeándolo con violencia. En medio de esa brutal pelea, sonó el teléfono. Ese sonido hizo que Ferit se detuviera por un instante para intentar contestar. Sin embargo, Mehmet aprovechó la distracción, tomó una piedra cercana y golpeó a Ferit en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. Con Ferit tendido en el suelo, Mehmet no perdió tiempo, recogió su teléfono y salió huyendo. A pesar del golpe y del dolor, Ferit logró reunir fuerzas por un momento y contestó la llamada.
Al otro lado de la línea estaba Leila, que preguntaba con preocupación qué estaba pasando. Ferit, con la rabia aún viva y apenas sin poder hablar, alcanzó a decir que todo aquello se iba a pagar, que nadie podría esconderse de él. Con esas palabras quedó claro que su deseo de enfrentarse a los responsables era más fuerte que el dolor que lo abatía. Por otro lado, Sema disfrutaba de un momento en el que todo parecía salirle como quería. Nada se escapaba de sus planes y eso la hacía sentir segura y satisfecha. Estaba en la habitación de Karan, observando a su alrededor con calma, pensando en lo que podía hacer a continuación. De pronto recordó un detalle especial, el collar que había recibido en su cumpleaños, el cual creyó que era un regalo de Karan. Ese recuerdo la hizo sonreír porque para ella había significado mucho. Sin embargo, todo cambió de golpe cuando recibió una llamada inesperada. Al atender, descubrió que no había sido Karan quien le había dado el collar, sino Kudret. Esa noticia la dejó nerviosa, alterada y llena de rabia, pues sentía que había vivido engañada con algo tan simbólico. Pero al estar nuevamente cerca de Karan, logró tranquilizarse lo suficiente para convencerse de que no se rendiría. Se prometió que haría todo lo posible para que él terminara enamorándose de ella, sin importar los obstáculos. En ese momento la puerta se abrió y apareció Ceylan. Sema, con paso lento pero decidido, se le acercó para dejarle en claro lo que quería. Le dijo que desde ese instante esa habitación sería únicamente de ella y de Karan, que no quería verla más rondando por allí y que debía apartarse de una vez. Le recalcó que no tenía ningún lugar en esa casa y que debía aceptar la realidad. Mientras esa tensa situación se desarrollaba, entró Sera para limpiar la habitación, sin imaginar lo que encontraría. Apenas puso un pie dentro, Sema la interrumpió de manera brusca y le ordenó callarse, que no opinara y que solo obedeciera. Le exigió que se fuera de inmediato sin hacer preguntas. Incómoda y sin querer provocar problemas, Sera prefirió callar y retirarse en silencio. Una vez que se fue, Sema se sintió victoriosa y dejó escapar una risa que mostraba su satisfacción. No conforme con eso, ordenó que la habitación de Karan quedara impecable. No solo debía barrerse, también trapearse hasta el último rincón. Insistió en que se pasaran trapos por el suelo para dejarlo reluciente, brillante y sin una sola mancha, como si se tratara de un lugar intocable. Además, dejó en claro que nadie podía rebelarse contra lo que estaba ocurriendo en esa casa y que más valía acostumbrarse a lo que les tocaba vivir. ¿Quieres que te prepare la misma paráfrasis